Tal vez te resulte novedoso, pero preparar un examen no consiste solamente en sentarte y estudiar, sino que antes hay un montón de cosas que puedes hacer y en general no te las enseñan o no las tenemos en cuenta. Y sobre todo también, sentarte a preparar un examen implica pensar de una manera diferente. No solamente tener presente que tenés que aprobar ese examen, sino más bien enfocar el pensamiento hacia otro lugar. En este video te voy a dar algunos consejos poco escuchados, poco típicos, pero sin embargo que te pueden ayudar muchísimo. Acordate de suscribirte, darle a la campanita y como siempre si te querés formar conmigo tenés en el enlace fijado la academia y todas las opciones que tenés. Vamos al video. Como te decía, en primer lugar, para preparar un examen de una manera correcta, lo que tenés que tener puesto el foco, el lugar donde tenés que dirigir todos los pensamientos de tu mente, no es a aprobar, sino a estudiar lo mejor posible. Como decir, pero bueno, es lo mismo, no es lo mismo. Muchas veces nos sentamos con la presión de tener que estudiar un examen determinado y eso hace, esa presión, esa ansiedad, esos nervios que te produce ese pensamiento, hace que nuestro rendimiento sea muchísimo menor, muchísimo más flojo. Por eso siempre, al momento de comenzar a preparar un examen, la mente puesta en estudiar lo mejor posible lo que tenés por delante, el material, el contenido o lo que fuese que tenés que estudiar. Porque al poner el foco en estudiar de la mejor manera posible, lo otro se va a dar naturalmente. Si vos estudias bien, la calificación, la buena calificación va a venir sola. Cuando direccionás tus pensamientos solo en aprobar ese examen, la presión es tal que muchas veces se empieza a romper todo, se empieza a romper todo el plan de acción que podemos armar para precisamente aprobar ese examen. Por eso una primera cosa es redireccionar tu pensamiento. Lo correcto, o por lo menos lo que te conviene, más que lo correcto, siempre son recomendaciones, es enfocarte en estudiar de la mejor manera posible. Por supuesto, si tenés una técnica de estudio definida, mucho mejor. Y si no la tenés, buscar. Pero siempre enfocarte en eso. Segundo, en entender lo que tenés que hacer, entender lo que tenés que estudiar. Y ahí tenés que analizar qué es lo que pide la cátedra para aprobar ese examen. Hay de pronto docentes que les gusta más desarrollo, hay docentes que les gusta que le conteste sobre alguna cosa en particular, hay otros que le gustan las respuestas breves, otros que son multiple choice. Tenés que investigar qué es lo que le gusta a la cátedra, qué prefiere, sobre todo de una manera astuta. ¿Por qué? Porque en general te vas a encontrar con que tenemos poco tiempo para estudiar y ese poco tiempo lo tenemos que aprovechar al máximo. Y una manera de aprovechar al máximo ese tiempo es astutamente averiguar cuál es la modalidad de examen, qué es lo que le gusta a los docentes, cómo suele evaluar, etcétera, etcétera. Todo un trabajo de investigación previo. Acá hay un tercer punto que es que no me vengas con que no sabías cuál era la fecha del examen. Siempre sabemos estimativamente en cualquier carrera y en cualquier universidad y en cualquier país cuándo son las fechas de los exámenes, de medio término, parciales, finales, siempre. Más o menos luego de haber comenzado la cursada, al mes y medio, 2 meses ya tenés un primer examen. Siempre, universalmente es así. Y luego, de otro tiempo más, de un par de meses más aproximadamente, tenés otro examen. Con lo cual, ya desde el inicio de la cursada, vos tenés que tener en mente que dentro de unas 6 semanas de mínima vas a tener un primer examen. Y eso ya te ayuda a configurar la mente también para aprovechar mejor el poco o mucho tiempo que tengas disponible para estudiar. ¿Sí? Es muy importante para preparar un examen, que es el título de este video, el objetivo de este video, que vos tengas configurado siempre un horario bien establecido, pero que ese horario sea realista, porque en general el horario para preparar los exámenes siempre dejamos de lado cosas que parecen obvias pero no son tan obvias. Tenés que incluir el tiempo de viaje que tenés a la cursada, a la universidad para hacer la cursada, el tiempo de viaje que tenés a tu trabajo si lo tuvieras, labores domésticas, etcétera, etcétera. Incluyendo también en ese horario el momento del descanso. Acordate que para preparar un examen vos tenés que incluir no solo el contenido que tenés que estudiar, sino además cuándo vas a descansar y cómo lo vas a hacer. ¿Sí? No solo el espacio de descanso, sino además cómo lo vas a hacer. Viendo una serie, saliendo a correr, juntándote con amigos, con amigas, salida de pareja, familia, lo que fuese. Pero tiene que estar igual de preciso e igual de determinado que
el material que tenés que estudiar cada día. Acordate otra cosa, también muy importante. El objetivo al comenzar la preparación de un examen tiene que ser saber el esqueleto, el tronco de la asignatura o de la materia. ¿Qué es esto? Saber las cosas esenciales de lo que te pueden llegar a preguntar. Armar una base a partir de la cual luego, a medida que vas teniendo tiempo, vas agregando información, vas agregando detalles, vas agregando bibliografía complementaria. Pero siempre antes asegúrate de saber el esqueleto. Por eso, una cosa muy interesante que también te puede funcionar, que a mí me ha funcionado y que le recomiendo mucho a mis alumnas y alumnos del curso de técnica de estudio y la formación continua, es que cuando planifiquen, no planifique según el orden de las bolillas, sino más bien planifica una primera etapa para aprenderte el esqueleto de la materia, de la asignatura. Suponete que tenés 10 bolillas, bueno, de esas 10 bolillas, ¿qué es lo esencial, lo mínimo indispensable de cada una de esas bolillas? Y los primeros días de la planificación, dedícalo a eso. Aunque no estudies en profundidad todas las bolillas, ¿sí? Suponete que tenés un mes para preparar un examen y tenés 10 bolillas. Y lo natural, lo normal sería, bueno, empiezo de la bolilla 1, del día 1 a las 5 me ocupo de la bolilla 1, del día 5 al 10 me ocupo de la bolilla 2. No. Lo que te recomiendo es que hagas una inspección de todo el temario y luego veas en cada bolilla qué es lo esencial. Y los primeros, suponete si tenés un mes, los primeros 7 días, dedicalos a saber, a aprender, a leer el esqueleto y lo básico de cada una de esas bolillas. De tal manera de que si vos haces eso y aprendés lo básico de cada una de ellas, vas a ver que al día 7, si te pusiste 7 días para estudiar eso, te vas a sentir con mucha más seguridad, con menos ansiedad, con menos nerviosismo. Y eso va a ser buenísimo porque luego, lo que sigue el estudio, vas a tener una base mucho más importante sobre la cual vas a ir agregando todo el resto de documentación o información que tengas que estudiar. ¿Me explico? Siempre trata de lograr una seguridad base en los primeros días para luego, a partir de esa base, seguir estudiando pero con muchísima tranquilidad. Porque también lo que suele pasar, y esto perjudica mucho la preparación de cualquier asignatura y de cualquier materia, es que si vos vas progresivamente estudiando sin identificar qué es más importante y qué no, te empieza a agarrar a medida que se va acercando, seguro, y si no déjamelo en los comentarios, seguro te ha pasado, empieza a suceder que a medida que pasa el tiempo, a medida que nos vamos cansando, tenemos la sensación de no dominar nada o muy poco, entonces esa sensación nos cansa más, nos fatiga más, empezamos con los nervios, empezamos a pensar que no vamos a llegar, empezamos a considerar la posibilidad de bajarme de ese turno, de esa llamada, de no dar el examen. Entonces siempre procura, sé que este es un consejo antisistema, o por lo menos seguramente no lo habrás escuchado, pero yo lo hacía mucho y me ayudaba mucho porque me daba seguridad, me daba un armazón de ideas y ya a partir de tener ese armazón, esa base, estudias de una manera completamente diferente, con lo cual es una idea que te puede funcionar mucho. Y luego, siempre, de fondo, el pensamiento de que a un examen no vas a ser examinado o examinada, sino vas a demostrar lo que sabes. Para eso se supone que estás estudiando una carrera que te gusta, por tanto, vos vas al examen a demostrar lo que sabes, no a ser examinado. Y si se diera el caso de que ese examen no sale como crees, te bochan, te suspenden o lo que fuese, es simplemente un examen, una nota. De ninguna manera un examen pone a prueba tu calidad de persona, tus facultades intelectuales, tu capacidad, etcétera, etcétera. Acordate que el camino académico también es una manera de aprender cosas. El mismo camino, no solo los exámenes. Con lo cual, está bueno empezar a relativizar la importancia que le damos a una calificación. Yo sé que te puede dar bronca, te puede dar tristeza, enojo, rabia, lo que fuese, pero siempre acordate que las cosas suceden por algo. Y si ese examen vos lo preparaste y por algún motivo no lo aprobaste, siempre va a haber otra oportunidad para preparar ese examen o cambiar el itinerario, el rumbo o modificar las cosas que vas haciendo en tu universidad o en tu estudio.
Déjame tu comentario si querés, lógicamente con tu experiencia, si querés que aborde algún tema en particular, alguna experiencia que te haya pasado, leo absolutamente todo y respondo todo, así que siempre es interesante tener un feedback de parte tuyo y lógicamente a ver si te sirven estos videos. No te olvides suscribirte, dale a la campanita, acordate que si querés formarte conmigo, hace muy poquito inauguramos la formación continua que tenés a través de una suscripción mensual, acceso a todo, lo tenés en el perfil, el link también. Podés ingresar, bueno, en días determinados, pero es una formación muy completa con mi tutoría 24/7. No dejes de aprovecharlo, estés en el país en el que estés. Nos vemos en el próximo video y gracias por supuesto por haber estado.